En un estudio de la BBC de Londres, este medio estatal inglés, ¿no? Muy famoso, sobre cómo sería la guerra sin armas nucleares del futuro, guerras convencionales, que incluso ya las superpotencias han llegado al acuerdo de que así van a ser las guerras del futuro. No van a usar armas nucleares, pero van a usar todo lo demás. Han concluido de que los rusos y los chinos, sin lugar a dudas, tienen una tecnología militar mucho más avanzada que los estadounidenses y los europeos. En particular en dos lados. De entrada en los misiles con velocidades hipersónicas y también en misiles y en tecnología militar espacial. Porque tanto Rusia como China, bueno, Rusia por ejemplo ha probado sistemas de misiles para destruir satélites, lo cual, bueno, la verdad es que es algo muy novedoso. Eso significa que los satélites de la OTAN de Estados Unidos pues ya son blancos fácilmente para destrucción cuando quiera Rusia y evidentemente destruiría todas las comunicaciones. Y los rusos han ya también sacado misiles supersónicos, ¿no? Que incluso han sido indetectables al radar estadounidense. Y eso es interesante porque no es un estudio chino, no es un estudio ruso, es un estudio de los ingleses, de la BBC, ¿no? En donde finalmente en esta nueva era de la guerra del futuro, que son guerras convencionales sin armas nucleares, pero utilizando toda la demás tecnología existente, los rusos y los chinos vencen fácilmente a los gringos y a los europeos. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues aunque parezca mentira, las potencias mundiales, mientras hablan de la no proliferación de armas nucleares, al mismo tiempo se están preparando para imaginar escenarios de guerra convencional con armamento sumamente sofisticado. Por eso, retomando las reflexiones de la BBC, la sección internacional, se preguntan cómo sería una guerra entre potencias, ¿no? Y cuál es la ventaja de Rusia y China frente a Occidente. Porque, por un lado, la guerra en Crimea y en algunas zonas del Donbass y del Donetsk en Ucrania, desde el año 2014 a la fecha ya lleva unos 14,000 muertos y Rusia insiste en que si la OTAN y Estados Unidos fortalecen a Ucrania o algún otro país que sea circundante, que sea fronterizo, pues prácticamente es una declaración de guerra. En el caso chino, pues tenemos el tema de Taiwán, que es la línea más roja dentro de lo rojo que puede ser el asunto con China. Ya vemos que Hong Kong tienen más tolerancia, Macao más tolerancia, pero en el caso de Taiwán, ahí línea roja completamente, y ahí hemos visto también a Estados Unidos acosando a China y acosando a Rusia, con un lado por la OTAN y con el otro con el Quad, en alianza con Japón, con Australia y con la India, y también por el AUKUS con Australia y con el Reino Unido. Es decir, Estados Unidos buscándole pies al gato. En este mismo estudio que revela la BBC, prácticamente una de las respuestas es cómo, o de las preguntas es cómo se ve el futuro de las guerras entre las grandes potencias y si está preparado el Occidente para los desafíos que vendrán. Porque la respuesta, ahora sí la respuesta, es que las guerras del futuro ya están aquí y que muchos de los aspectos de los principales conflictos que vemos entre Occidente y en este caso países como Rusia o China en el Medio Oriente, pues ya llegaron para quedarse. Y bueno, pues es que también Rusia ha estado realizando pruebas de misiles en el espacio, destruyendo pues sus propios satélites, como sucedió en noviembre pasado, y también durante el verano boreal China condujo pruebas con sus avanzados misiles hipersónicos capaces de viajar a muchas velocidades, a muchas veces la velocidad del sonido, es decir, a velocidades mucho mayores que las de Estados Unidos. Y si hay un área en donde Estados Unidos y Europa se están quedando peligrosamente rezagados respecto a Rusia y a China, justamente es en el área de los misiles hipersónicos, pues tienen proyectiles súper potentes que pueden volar a cualquier punto entre 5 y 27 veces la velocidad del sonido y cargar ojivas convencionales o nucleares. Y esto, pues imagínate, si se diera el caso, podrían dejar incluso sin capacidad de respuesta a algún país con el que entren en guerra. Además de que, por ejemplo, el ejército chino, pues tiene una superioridad numérica muchísimo, muy por encima de cualquier ejército de Europa o de Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de misiles hipersónicos en donde prácticamente Rusia y China tienen ventaja sobre Estados Unidos y Occidente? Pues el primero es el misil hipersónico planeador, que es más difícil de detectar con radar que un misil balístico. Y es que si vemos en pantalla, el lanzamiento sale de la atmósfera, aprovecha el giro de la Tierra,
lo que hace complicado pues que el radar lo identifique. Pero una vez que el radar identifica al misil hipersónico planeador, pues entonces tiene menos capacidad de reacción porque prácticamente ya está cayendo en el objetivo. El otro misil justamente es el sistema de bombardeo de órbita fraccionada, que vuela casi en cuanto pasas la atmósfera, de tal suerte que cuando haces el lanzamiento le quedas lejos, digamos, al misil, al radar de misiles, y una vez que estás a punto de pegar en el objetivo es cuando el radar lo detecta, pero prácticamente a las velocidades que están viajando estos pues bombarderos, estos misiles, estos proyectiles, es muy difícil detenerlos. Por otro lado, porque recordamos que los países tienen también sus sistemas de escudos. Por otro lado, lo primero que ocurriría, que se supone que ocurriría en cualquier acción hostil, dice la BBC, serían ataques cibernéticos masivos de ambas partes. Habría intentos de cegar al otro destruyendo comunicaciones, incluyendo satélites, cortando pues ahora sí que los vitales cables submarinos que transmiten datos de un continente a otro, porque recordemos que aunque todo pareciera satelital, pues hay mucho cableado submarino que nos conecta a las diversas sociedades. Y bueno, pues si en una guerra estos seguramente se cortarían y nos quedaríamos incomunicados, sobre todo quienes estamos cada vez más acostumbrados a las tecnologías. Ahora entonces dicen que no solamente serían los ejércitos, sino también las sociedades en general el objetivo principal de los conflictos del futuro. Dejas incomunicada una sociedad y ahí termina el asunto. También un factor que probablemente juegue un papel principal en las guerras del futuro será la inteligencia artificial. Muchas veces vemos en las películas de ciencia ficción lo que se nos está, digamos, socializando que puede venir porque ya está contemplado en la mente de alguien y están trabajando para lograrlo. Y bueno, pues ahora lo vemos como una realidad. Esto podría acelerar tremendamente la toma de decisiones y los tiempos de respuesta de los comandantes, permitiéndoles procesar la información en tiempo pues mucho más rápido. Y aquí cabe mencionar también que es muy importante que dicen que esta es una manera que tendría Europa y Estados Unidos para enfrentar y compensar la falta de elementos con respecto al tamaño que tiene el ejército de China. Es decir, tienes de alguna manera plataformas operadas por personas que puedan controlar 100 plataformas sin personal. Y ahí es donde dicen se recupera ese equilibrio cuantitativo. Una persona que pueda controlar 100 máquinas, pues compensa la inferioridad 100 veces menor que en este caso el caso de China. Y bueno, pues al final, como se ve muy peligroso, se ve muy catastrófico un escenario de una guerra entre estos, pues prácticamente dicen, deberíamos mejor ser capaces de impedir una guerra de grandes potencias, porque aunque no sea nuclear, se antoja como de mucha devastación para el planeta. Y bueno, pues apenas estamos empezando el año, cruzamos los dedos para que esto no suceda. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.